Bienvenidos todos. Vamos a dar continuación al tema de formas típicas de los grupos de presión. Recuerden que ya vimos grupos empresariales privados, grupos de agricultores, organizaciones de trabajadores, agrupaciones de profesionistas liberales y agrupaciones religiosas. Continuamos con el tema del ejército, que también se comporta como grupo de presión. Comenzamos. Como cuerpo, el ejército constituye también un grupo de presión de marcada relevancia en todos los países. Su actividad tiende a lograr que el gobierno apruebe presupuestos considerables para los gastos militares y, en ocasiones, como ocurrió en el siglo XX, en varios países sudamericanos, se constituyó en un grupo que optó directamente empleando la fuerza por su acceso al poder. Bueno, ¿cómo entender esto? El ejército pertenece al gobierno desde el momento en que nosotros vemos que el ejército está constituido, o que existe una Secretaría de la Defensa Nacional y una Secretaría de Marina. Entonces nosotros podríamos entender bajo esa lógica que el ejército pertenece al gobierno. Sí, perfecto. Pero es como decir también que la burocracia pertenece al gobierno. Por supuesto, trabaja en el gobierno, pero también hay sindicatos de burócratas al servicio del Estado que van a ejercer presión. Igual acá, el ejército depende económicamente de lo que le va a pagar el gobierno por su servicio. Es decir, ellos están realizando un trabajo. Al final del día, recuerden que el soldado, el militar, el marino, lo que tiene es un empleo, un trabajo, que es un empleo bastante distinto en el rubro del que estamos hablando, al común denominador de los trabajos en el país. Eso es cierto, muy loable, por supuesto, de mucho sacrificio y que está en riesgo la vida también, pero no deja de ser precisamente un trabajo. Hay muchos militares, muchos marinos que se enrolan en el ejército precisamente derivado de que están buscando trabajo, y cuando desafortunadamente no encuentran alguna otra opción para poder trabajar, pues más de uno se ha enrolado en las filas del ejército de la Marina precisamente para poder tener un sustento para su familia. Ahora, ¿por qué el ejército se puede comportar como grupo de presión? Porque tienen intereses como gremio. Es decir, los militares, los marinos, necesitan tener un salario para sostener a sus familias, necesitan de prestaciones como cualquier otro trabajador del país. Si van a poner en riesgo su vida, nosotros lo hemos visto en los últimos años cómo el ejército está combatiendo el crimen organizado. Entonces, si vas a poner en riesgo la vida, entonces tiene que haber también una capacitación, pero también tiene que haber un equipamiento para que pues en estos combates que se terminan dando contra el crimen organizado, pues ellos estén tanto bien preparados como que lleven el equipo necesario para defender, por supuesto, su propia vida y las órdenes que lleven precisamente en el combate al crimen organizado. Entonces, derivado de esto, el ejército tiene necesidades que el gobierno en turno tiene que cubrir. Por lo tanto, si el ejército en su momento ve que el gobierno en turno, el que sea y del partido que sea, no está cumpliendo con estos requerimientos básicos que van a necesitar precisamente los militares, entonces comienzan a ejercer presión. Pero sí quiero hacer mención aquí que la presión que ejerce el ejército siempre será muy riesgosa para el gobierno en turno, porque estás hablando de la fuerza física del Estado, que si empieza a hacer presión es porque hay un descontento respecto al gobierno. Y si no la atiendes rápido, es decir, si no la solventas, no negocias y llegas a un punto de acuerdo con ellos, siempre estará el riesgo de que el ejército se levante contra ese gobierno y se dé lo que conocemos como golpe de Estado. Es a lo que se refiere aquí cuando habla de algunos países sudamericanos en el siglo XX. ¿Qué sucedió principalmente en países como Chile, Argentina? Los militares tomaron el poder, o arrebataron el poder, si ustedes lo quieren ver así, a través de golpes de estados. Incluso en el caso de Chile en 1973, el presidente Salvador Allende, un presidente que había ganado las elecciones ahí, pues recibe o sufre un golpe de estado y se vuelve muy mediático, derivado de que en ese golpe de estado queda grabado en audio la muerte del presidente y
una junta militar, es decir, un grupo de militares toma el poder del país, que posteriormente van depositando en Augusto Pinochet, que se convierte en un dictador militar del 73 al 90, si no me equivoco. Entonces, a eso se refiere aquí con que el ejército es un grupo de poder al cual, si no le das respuesta a sus necesidades, y ya hablamos de cuáles son las necesidades, pues siempre el gobierno en turno tendrá el riesgo de que pueda venir un levantamiento armado. No es una constante, es decir, muchas veces o generalmente, cuando el ejército tiene una necesidad, el gobierno en turno negocia, porque al gobierno también le conviene tener de buenas al ejército, porque es quien da la fortaleza, quien impone esa fuerza para que la gente también se dé cuenta que hay un gobierno fuerte. Es decir, si el gobierno tiene un ejército de su lado y es fuerte, pues toda la gente del país generalmente va a estar en paz, va a estar tranquila respecto a ese gobierno, por lo menos tranquila en levantamientos, ¿no? Independientemente de causas sociales, etc. Por lo tanto, es muy importante que al ejército se le tenga tranquilo en cuanto a sus necesidades. Es por ello que el ejército, cuando ve que se están afectando estas o que es necesario tal vez modificarlas, vamos a pensar que no es que se esté afectando, sino que vino una alza en precios y ellos necesitan tener un mejor salario, pues pedirán al gobierno. Recuerden que las formas de presionar no todas serán agresivas, ¿no? Podrán pedirlo de forma directa, que es precisamente esa negociación, y se les podrán brindar. Nuestros últimos presidentes, en cuanto han llegado al poder, han tenido precisamente ese acercamiento con el ejército y les han incrementado los sueldos. Es decir, si la idea era o es que estén en la calle combatiendo el crimen organizado y poniendo en riesgo su vida, pues por obvias razones el ejército tiene que tener o debe tener, un buen salario. Entonces lo que hicieron los expresidentes fue darles incrementos o mejores prestaciones precisamente a los militares. Entonces esa es la razón por la cual el ejército generalmente va a presionar a un gobierno, siempre con el riesgo, repito, de un golpe de Estado. Generalmente cuando ya hay un golpe de Estado, no es solo un tema que esté afectando al ejército. Muchas veces los golpes de Estado se da porque el ejército o los líderes del ejército, los generales, van percibiendo que el gobierno en turno está afectando al pueblo. Entonces el ejército se pone entre el pueblo y el gobierno para hacerle ver a su gobierno que está afectando al mismo pueblo. Y si en su momento el gobierno persiste en generalmente en esta práctica de atentar contra el pueblo, entonces más de un ejército a nivel mundial y a lo largo de la historia se ha levantado contra el gobierno, da un golpe de Estado y ellos asumen el poder. En algunos casos asumen el poder para ejercerlo ellos o para convocar a nuevas elecciones, pero al final del día se da un golpe de Estado. Repito, son dos escenarios, ¿no? Cuando es una presión muy civilizada, estamos hablando de que no hay uso de las armas, solo negociación, y la otra, que es la fuerte, cuando se puede dar hasta levantamientos armados. Ahora, ¿qué función tiene el ejército? Según el tipo de nación, así será la función que tenga el ejército. Si la nación es pacífica, la función del ejército será defensiva con respecto a otras naciones. Pero si la nación es expansiva, es decir, quiere conquistar nuevos lugares, la función del ejército será de instrumento de conquista. Bueno, hay países, o en su caso hubieron imperios, que sabemos que tenían como principal objetivo ir incrementando el espacio territorial bajo sus dominios. Podemos hablar de el Imperio Romano, el Imperio Otomano. En la actualidad, nosotros podemos pensar, Estados Unidos invade países. Bueno, en la actualidad ya es un poco distinto el mecanismo que se utiliza para ir tomando el dominio económico de varias partes del mundo. En el caso de Estados Unidos, existen en la actualidad tropas de este país en Irak, existen tropas de este país en Afganistán y en otras partes del mundo. ¿Con qué pretexto llegaron a Afganistán y con qué pretexto llegaron a Irak? En el caso de Afganistán, después de la caída de las Torres Gemelas, cuando vienen los avionazos, Estados Unidos va y hace la guerra a los talibanes, que es un grupo, no es que sea una nación completa, sino un grupo fuerte, por supuesto, que radica en Afganistán, y entonces ellos declaran la guerra a los afganos
bueno, a los talibanes dentro de Afganistán. Y una vez que se combate a estos afganos, las tropas de Estados Unidos ahí se quedaron. Recuerden que el malo de la película en aquel entonces era precisamente Osama Bin Laden. En el caso de Irak, en el 2003, hablan de que se están construyendo en Irak armas de destrucción masiva y que por lo tanto se busca iniciar una guerra por parte de Irak hacia sus contrincantes, los pueblos que no son de su total agrado, principalmente uno de ellos Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo que le pide a las Naciones Unidas es primero que se revise. En las revisiones no encuentran nada de que se estén construyendo armas de destrucción masiva. Sin embargo, Estados Unidos persiste en decir que se están construyendo, y cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba a punto de votar si se invadía o no a Irak para destruir estas supuestas armas de destrucción masiva, Estados Unidos toma la decisión de hacerlo, es decir, se salta lo que dice la ONU, invade, y en cosa de 2 meses, casi 3 a lo mucho, Irak ya estaba rendido obviamente por el ejército poderoso que tienen los norteamericanos. Capturan a Saddam Hussein, que era el presidente dictador para prácticamente el mundo completo, y tiempo después lo ejecutan, ¿no? Una vez que se le enjuicia. Pero desde el 2003 hasta la fecha, Estados Unidos con su ejército está en Irak. Entonces, ¿Irak es un país soberano? Sí. A la letra lo es. Ante la ONU lo es. Pero ¿está las Fuerzas Armadas de otro país ahí? Pacificando, si lo quieren ver entre comillas, ¿no? Porque esa es la excusa. O llevando la democracia, es el discurso que generalmente se va a dar, o evitando que empiecen otra guerra y que empiecen las ideologías de estos países a permear o lastimar al mundo de Occidente, ¿no? En el caso de Afganistán, igual, para someter a estos terroristas, el discurso lo sabemos, pero la realidad es que aunque no dicen que ya Afganistán es de ellos o Irak es de ellos y ya pertenece a Estados Unidos, la realidad es que militarmente y económicamente sí hay un dominio sobre ellos. Entonces, el hablar de ejércitos como instrumento de conquista ha variado de lo que fue en su momento aquellas grandes colonias, como lo fueron los españoles cuando vinieron a conquistar todo lo que es prácticamente nuestro continente, los ingleses que conquistaron hasta el 25% del territorio del mundo en su momento, cuando fueron la potencia número 1, lo hicieron también los portugueses, lo hizo Bélgica, es decir, en diferentes momentos los ejércitos de varios países fueron instrumentos de conquista, y el ejército será defensivo precisamente cuando no sea un país que utiliza su ejército para estar ganando territorio, y obviamente lo único que está es para defender la soberanía si en su momento fuera necesario. El ejército de nuestro país precisamente lo podemos catalogar como defensivo. Ahora, ¿qué tipos de ejército vamos a tener? Esta es una clasificación distinta. Se ha dado una clasificación de ejércitos de cuadros y ejércitos populares. Ejércitos de cuadros son aquellos que se deben a las clases superiores de la sociedad en que están. Son afectos a los pronunciamientos y a los golpes de estado. Y los ejércitos populares son aquellos que se forman por regla general a raíz de una revolución y se deben a las clases populares. Bueno, este tema lo vimos en su momento cuando estaban en primer cuatrimestre. Los ejércitos de cuadro generalmente son más selectivos en cuanto a que van a estar dirigidos por militares que tienen estudios, pero que también hay capital económico, es decir, son militares, o sea, obviamente tiene que haber un ejército, es decir, tiene que haber soldados rasos, por supuesto, pero quienes los que comandan estos ejércitos son gente pensante, estudiada, obviamente en el arte de la milicia, de colegios militares, pudientes porque hay economía, es decir, hay recursos. Por lo mismo muchas veces son propensos a los golpes de estado, es decir, tienen el poder de la fuerza física y tienen un poder económico, entonces muchas veces están en riesgo de perderle la obediencia al jefe de estado, que generalmente es un civil, que es el presidente, y puede venir un golpe de estado, digo, en cualquier país, no solo en el nuestro, ¿no? Ahora, el ejército de cuadro entonces va apostándole siempre a personal capacitado. ¿Qué pasa con los soldados, el resto de la tropa? Bueno, llevan adiestramiento correctamente, estudian muchos en colegios militares. Nosotros podríamos hablar que el ejército mexicano en la actualidad pues es un ejército de cuadro porque tiene militares de alto rango
que tienen poder económico porque pueden ganar un buen sueldo, tienen estudios, están preparados, y hasta el soldado, vamos a pensar, el último eslabón, el soldado raso, lleva un adiestramiento también para ser soldado. Entonces, ¿cuál es la contraparte? El ejército popular. Y en primero yo les recordaba como ejemplo el ejército de Emiliano Zapata, el ejército de Pancho Villa en la Revolución Mexicana. Sabemos que ni Emiliano Zapata ni Pancho Villa, Pancho Villa ni siquiera se llamaba Pancho Villa, ¿no? Recuerden que su nombre real fue Doroteo Arango. Fue una persona que era considerada como un bandido, como un delincuente, que incluso lo buscaban como tal. Después se suma a la causa de Madero, se vuelve una persona que estaba convencido de la causa de Madero en la revolución. Y con ese liderazgo que tenían ambos, Zapata por un lado en el centro del país y Francisco Villa en la parte norte, van sumando a personas que se convierten en sus seguidores en esta lucha, y copiando lo que es la jerarquía militar, pues vienen los nombramientos o autonombramientos, se venían dando pues tienen que nombrar generales, coroneles, capitanes, tenientes, etc. Y los líderes empiezan por tener el nombramiento de general Villa. Por eso escuchamos y conocemos a Villa como el general Villa, el general Zapata por el otro lado. Pero no es que hayan estudiado en un colegio militar, sino que asumen el cargo que en un ejército se le da precisamente a quien manda, los generales. Después ellos empiezan a nombrar a sus subalternos, coroneles, capitanes, tenientes, etc., algunos otros generales. El asunto está que estos ejércitos, el de Villa, Zapata, de manera de ejemplo, no habían llevado un adiestramiento militar como tal. En muchos lugares, para reclutar gente, ellos utilizaron el mecanismo de la leva. ¿En qué consistía la leva? En ir tomando ciudades y le decían a los habitantes de esta nueva ciudad que el ejército revolucionario de Villa o de Zapata tomaba el poder, que los liberaba de los opresores, etc., y que los invitaba a sumarse a la causa de ellos, es decir, que se convirtieran en soldados de estos ejércitos, o en su caso iban a ser pasados por las armas, es decir, que los iban a fusilar. Entonces lo único que ocurría es que pues, la mayoría de la gente pues, se sumaba, porque pues, no iban a querer morir. Por eso es que nosotros en la historia vemos que en la Revolución Mexicana iban lo que se conocían como las famosas Adelitas, que no eran otra cosa más que las esposas de estas personas que eran reclutados de esta forma, y ellas mismas después terminaron también peleando la lucha de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, el ejército de Zapata es un ejército popular. Surge por un liderazgo nato de estas personas. Surge en una revuelta, que es precisamente la Revolución Mexicana, pero no hay adiestramiento. De hecho, en estos ejércitos había cierto desorden por lo mismo. Recuerden que en la Revolución Mexicana están estos dos generales que acabo de mencionar, pero también están por otro lado los que sí fueron militares de carrera, como son Carranza, Obregón, Calles, que al final del día son los que van terminando y ganando la causa. Los otros son así como ese estandarte popular, esa fuerza que era un imán con el pueblo, pero al final del día los ejércitos que terminan por dominar y que se convierten luego en los presidentes son Carranza, Obregón, Calles, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van diferenciando los ejércitos de cuadro de los ejércitos populares. Ahora bien, siguiente grupo de presión, que es un grupo de presión muy fuerte, los medios de comunicación. Estos constituyen grupos particulares de presión, sobre todo en los casos en que son administrados privadamente. Los periódicos y las estaciones de radio y de televisión suelen ejercer presión sobre el gobierno por su capacidad de influir en la opinión del público. Es interesante observar, por ejemplo, en México, cómo los periódicos no están grabados con IVA. Existen además agrupaciones de periodistas tales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de México AC o la Fraternidad de Reporteros de México AC. Bueno, ¿qué debemos entender del hecho de que los medios de comunicación sean grupos de presión? Un medio de comunicación tiene como obligación generar información objetiva, sustentada en la verdad. Eso es su trabajo, ¿no? Digamos, es la esencia de lo que se van a dedicar. Informar a la gente de lo que sucede en el país y en el mundo, en la región, en la ciudad, de donde estemos hablando, que cubre el medio de comunicación, sustentando siempre esta información en la verdad y siendo objetivo. Es decir,
sin caer en una subjetividad que implique lo que le gusta o lo que piensa nada más el periodista o el dueño del medio de comunicación, no, sino siendo objetivos. Ahora, los medios de comunicación también tienen intereses como gremio. Y volvemos un poco al tema de los impuestos, ¿no? Es decir, cuando habla acá precisamente, principalmente de los medios de comunicación privados, porque hay medios de comunicación públicos, ¿no? Y cuando escuchamos hablar de Canal 22, Canal 10 de Chiapas, pues son medios que pertenecen al Estado, y estos medios difícilmente se van a convertir en grupo de presión como medio, sino quizá nada más como sindicato de trabajadores. Pero en el caso de los medios privados, podemos, digamos, los más que identificamos más en el país podría ser Grupo Televisa, el Grupo Salinas que maneja TV Azteca, o en su momento el grupo o el periódico El Universal, a manera de ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo estos medios de comunicación privados tienen intereses comunes. De entrada, ellos tienen que pagar impuestos, repito, tienen que pagar salarios, etc. Viven principalmente de los patrocinios, es decir, patrocinadores que le invierten a un programa de televisión, a una página de internet, para que mientras esté pasando el programa, el noticiero, la novela, o esté la página en funciones, puedas estar viendo publicidad de X o Z producto, y esas marcas pagan precisamente para aparecer mientras esté desarrollando el programa, la novela, el partido de fútbol, el noticiero o la página esté viéndose por alguien. Entonces, derivado de eso, ellos necesitan de recursos para poder subsistir, con lo cual pagan sueldos, impuestos, etc. Bueno, entonces, el medio de comunicación, al tener sus propios intereses, cuando los ve afectados, entonces también ejerce presión sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que vive de este medio de comunicación, tanto el dueño del medio como todos los empleados que están ahí. Entonces, si se ven afectados los intereses, generalmente cuando se toca el bolsillo, entonces viene una presión. Y yo les comentaba que para el gobierno siempre es muy riesgoso tener a un medio de comunicación en contra, porque el medio de comunicación tiene la herramienta natural para dar a conocer al pueblo lo que el medio quiere al final del día. Hablábamos de que puede o debe existir objetividad, pero en muchas ocasiones, en diferentes medios de comunicación del mundo, cuando un medio ha visto afectados sus intereses por un gobierno en turno, entonces se empieza a usar el mismo medio, los comunicadores, los noticieros, etcétera, para generar una campaña contra el gobierno. Es decir, lo que hablamos de la forma indirecta, pero aquí a través del mismo medio de comunicación. Es decir, no es que venga otro grupo a solicitar que el medio lo diga, no, aquí el mismo grupo de presión es el medio de comunicación, y empieza a hacer uso de esta forma indirecta contra un gobierno, ¿no? Se dan las negociaciones, por supuesto, la forma directa, pero todos hemos visto en algún momento en nuestro país y en otros países que los medios de comunicación se confrontan contra el gobierno, y ya se vuelve hasta sistemático que todos los días van a, si no hablar mal, sí van a señalar los errores que naturalmente cualquier gobierno menciona. Cuando están de buenas con un gobierno, puedes hasta decir, bueno, se cometió un error, pero lo vamos a hablar pequeñito, vamos a tocar el tema muy leve, o en un noticiero que no tenga tanta audiencia. Sí lo vamos a mencionar para no decir que estamos escondiendo nada, pero lo vamos a poner en un noticiero que tenga poco rating, o en un horario que casi nadie ve, y las cosas buenas lo ponemos en el horario estelar. Entonces, el medio de comunicación, como tiene intereses particulares, o los medios en general, pues también obviamente van a ejercer presión contra el gobierno. Por lo mismo, generalmente los gobiernos acuerdan y llegan a acuerdos con los medios para que, acuerdos legales, pero también acuerdos por debajo de la mesa. Recuerden que también es la forma oculta de actuar de los grupos de presión, en donde pues a un gobierno no le conviene que estén golpeando constantemente, entonces pactan diferentes situaciones con la idea de que si no van a hablar bien de ellos, que tampoco hablen mal, ¿no? Entonces, los medios de comunicación se agrupan. Por ejemplo, al final aquí les hablan de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, Asociación Civil, y la Fraternidad de Reporteros de México, AC. Sí, en diferentes partes del país también hay agrupaciones locales en donde los columnistas, los que aparecen en medios de televisión o en radio, se van agrupando también y tienen periódicamente entrevistas con los políticos para hacerle ver que le van a dar cobertura, pero también que ellos tienen intereses profesionales y personales, que les interesa que el gobernante o el futuro gobernante atienda también de ellos como gremio.
Entonces, los medios de comunicación, repito, también son un grupo fuerte. La última gran confrontación quizá en bloque de medios fue cuando vino una reforma en materia de partidos políticos y el tema de publicidad, en la que se cambió el esquema que se tenía para el tema de tiempo en televisión y radio por parte de los partidos políticos. Anteriormente lo tenían que pagar los partidos políticos. En la actualidad, bueno, eso se dio hace ya más de, estamos hablando de prácticamente 12 años, si no me equivoco, vino esta modificación a la ley en la que las televisoras, el radio, los periódicos, etcétera, tenían que darle tiempo forzoso y gratuito a los partidos políticos para la difusión de las ideas precisamente de los partidos políticos, incluyendo horario estelar, que obviamente cuando se pagaba o los productos que pagan a esa hora se paga más caro. Entonces, en ese momento los medios de comunicación perdieron mucho dinero, pero se vieron obligados porque fue una reforma constitucional que se hizo y contra eso pues no puedes hacer mucho. Te puedes ir al amparo, pero al final del día pues predominó la idea de que el pueblo debe saber qué hace cada partido político, qué ofrece cada partido político para el día de mañana que pueda ser gobierno, y la forma idónea de enterarte es a través de los medios de comunicación. Y si aparte el partido lo tenía que pagar, recuerden que el pago de esa publicidad tenía que salir de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, bajo esa justificación, se quitó el tema de que se tuvieran que pagar el tiempo en televisión, en radio, en periódicos, y se hizo de manera obligatoria sin que se cubra un recurso por parte de los partidos hacia las televisoras, hacia los periódicos, hacia el radio, etc. Fue una confrontación fuerte, obviamente, fue una reforma constitucional, los medios de comunicación tuvieron que aceptarla como tal, ¿no? Ahora, los poderes fácticos. Frente al poder público surgido por la voluntad electoral, en las democracias operan poderes de hecho que no provienen de un procedimiento democrático, pero que actúan de diversos modos sobre la formación de la opinión pública, sobre las organizaciones políticas que se disputan el poder y sobre los gobernantes. La mayoría de estos poderes fácticos realiza su acción lícitamente en el interior de un estado, pero otros lo hacen a través o desde la ilegalidad. Respecto a los segundos, podemos mencionar el crimen organizado en general y el narcotráfico en particular, que pueden correr la institucionalidad democrática como ha ocurrido en Colombia o México. El terrorismo también socava la vida democrática o puede llegar a impactar notablemente la opinión pública al grado de prácticamente determinar un resultado electoral, como ocurrió en España después de los atentados de varios trenes en la ciudad de Madrid el 11 de marzo del 2004, que inclinaron a los votantes a favor del PSOE. Otros grupos que pueden influir considerablemente en la opinión popular sin que a su vez ellos registren procesos democráticos son las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, así como las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. ¿Qué debemos entender por poderes fácticos? Poder fáctico es el poder de hecho, no es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, no es el poder judicial, pero tienen poder, mueven hilos en la política de un país y mueven hilos hasta en los gobiernos de un país. Nos ponen los legales y los ilegales. Bueno, van a haber agrupaciones legales que por la fuerza que tienen, la influencia que tienen la gente, que ya los vimos incluso como grupos de presión, pueden mover o cambiar la balanza política o de un partido hacia otro en un país, como pueden ser las Fuerzas Armadas, como pueden ser los medios de comunicación que ya analizamos, como pueden ser las iglesias. Eso dentro del terreno legal ya lo explicamos. Pero también hay poderes fácticos que son muy riesgosos, son los más peligrosos, por supuesto, que son los que están en el terreno de la ilegalidad. El crimen organizado, el narcotráfico. Nos ponen como ejemplo a México y a Colombia, porque son los más visibles en los que ha permeado que dentro de los gobiernos o los mismos gobiernos trabajan a veces para algunos narcotraficantes. Se han localizado y sabemos que hay expresidentes municipales, exgobernadores en la cárcel, porque en su momento fueron apoyados cuando decimos fueron apoyados es pues a través de recursos, por células o por cárteles
que pudieron haber financiado precisamente campañas, etcétera, y después cuando ellos fueron ya gobierno, pues tenían que cumplir o cumplir esa reciprocidad de ahora beneficiar o ayudar a que un grupo delictivo pudiera realizar sus actividades, por supuesto ilícitas e ilegales, sin que viniera la persecución por parte del municipio, del estado, etcétera. Entonces, derivado de eso, los poderes fácticos también mueven los hilos en algunos lugares, y eso lo hemos visto en los noticieros, ¿no? Lugares en donde se ha demostrado, bueno, terminan, repito, con procesos legales y luego en la cárcel, se ha demostrado que un gobernante trabajaba en beneficio de algún cártel, o que trabajaba aliado con un cártel, o a veces que el mismo gobernante pertenecía o era líder de algún cártel. Le han hecho series, películas, sobran el día de hoy, series y películas de Colombia, algunas de México, en donde vemos cómo se da ese vínculo. En algunos puede ser ficción, otros puede estar en casos reales, pero la realidad es que sabemos que esto pasa, cómo estos poderes fácticos, es decir, poderes de hecho que están ahí, que tienen fuerza de armas, que tienen fuerza de dinero, permean dentro de la sociedad o van permeando dentro de lo que es la esfera política y se van haciendo o van tomando fuerza al grado de que pueden llegar a colocar ellos mismos a la gente que quieren que sea el candidato, a la gente que quiere que sea el gobernante. Y desafortunadamente pues hemos visto varios casos de estos en la televisión de otros países y de nuestro propio país. Estos poderes son reales, son fácticos porque existen, porque son de hecho, aunque no estén dentro del terreno de la legalidad, pero al final del día existen y van moviendo precisamente las decisiones que se toman desde el poder. Por eso, cuando estamos hablando y están en medio del tema de los grupos de presión, porque va a haber una presión sobre el gobierno, puede haber una presión o hasta una manipulación, porque si estos grupos te llevan al poder, pues tú ya tienes una obligación respecto a ellos, y por supuesto las decisiones que se tomarán van a estar pues delimitadas precisamente por ese grupo que te llevó al poder. Puede ser porque tú vengas de ahí, porque tengas un pacto con ellos o porque les tengas miedo. Al final del día, esa es otra parte. Puede ser que no hayas llegado porque ellos te colocaron ahí o porque te financiaron. Electoralmente ganaste bien, candidato de un partido político, de una forma limpia ganaste, pero ya estando en el poder puede venir la amenaza precisamente de estos grupos de que o haces lo que ellos dicen o pueden desafortunadamente matarte, ¿no? Entonces también es un grupo que presiona este tema, ¿no? Entonces los poderes fácticos. Bueno, cualquier duda ya saben, la pueden hacer llegar a través del chat, estamos para servirles. Que pasen muy buen día.